Esta semana ha dominado la información pública y es el arranque de las precampañas, aunque para muchos estamos viviendo esto ya desde hace tiempo. Oficialmente las precampañas han arrancado esta semana, teniendo, por lo menos en los sondeos, a Morena arriba en prácticamente todos los sondeos o en el promedio de ellos en casi todos las plazas a nivel federal y a nivel local, y la oposición a distancia, abajo, tanto en la presidencial como en la Ciudad de México y otros estados. Han arrancado todos con la consigna de buscar la unidad, una unidad que necesitan para poder enfrentar una lucha cuerpo a cuerpo, que es en lo que se va a convertir en el territorio la campaña hacia 2024, con la mirada puesta en la batalla por el Congreso. La batalla por el Congreso es uno de los puntos centrales de los partidos, por supuesto, la elección presidencial, pero los ojos están puestos en ganar el Congreso para evitar que Morena cumpla su objetivo de plan C, o sea, que se quede con la mayoría absoluta para el próximo sexenio, por lo menos para la primera mitad del próximo sexenio, y el temor a la vuelta de un partido hegemónico. Pero todavía faltan muchas cosas para que los partidos, las coaliciones, los bloques canten victoria respecto a la coherencia interna. Y una de estas obstáculos que todavía tienen que saltar son algunas de las candidaturas que están por definirse, principalmente las 16 delegaciones en el caso de la Ciudad de México, pero también las diputaciones federales, las senadurías y los congresos locales. Es también uno de los puntos de mira, porque fíjense nada más este dato interesante. Solamente en el Congreso Federal, de los 500 diputados que integran la Cámara, pues resulta que 433 han presentado su solicitud para reelegirse. Es decir, todavía los espacios se recortan más entre los acuerdos y los equilibrios políticos que buscan los partidos entre sus grupos internos de poder, en el reparto de las propias candidaturas, y en el Congreso parece que hay una decisión mayoritaria de los legisladores de permanecer. Una reforma que viene de 2020 que permite la reelección hasta por 3 veces en Cámara de Diputados, una vez en senadores, y que está resultando también muy cuestionable para los propios partidos, porque hay la duda de si estos 433 que evidentemente quieren mantenerse es por el respaldo que han conseguido de sus electorados, de sus seguidores, de sus votantes, o lo que estamos asistiendo es a la construcción de feudos dentro de la Cámara de Diputados, en la que cuando un legislador llega se quiere quedar, independientemente de las cuentas que rinda a su electorado, hasta por 3 veces. Vamos a entrar a discutir esto y me da mucho gusto que esté acá con nosotros Fernando Rosique. Fernando Rosique es consejero estatal de Morena y me da muchísimo gusto saludarlo y por supuesto recibirlo en este programa. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José. Buen día, Federico Chávez. Buenas noches, un placer. Y por supuesto, Federico Chávez, diputado del PAN en la Ciudad de México. Federico, bienvenido, muchas gracias por participar. Muchas gracias, buenas noches, José. Igualmente, señor Fernando Rosique, buenas noches a todos y a los que nos escuchan y nos ven. Buenas noches. Fernando, una cosa es lo que se desea y otra lo que se puede. La candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, arrancó, bueno, desde que ganó la encuesta, sus consignas son movilización y unidad. Y los planes que parecía tener Morena eran pues de renovación, incluso en las 16 delegaciones, traer gente con caras nuevas, rostros más frescos, y parece que ese asunto, por el tema de la unidad, o más bien por los temores de divisiones internas, pues han tenido que ceder a los criterios pues ya más o menos conocidos de los equilibrios políticos, tener que negociar entre los distintos grupos de poder al interior de Morena, ahora incluso con la erupción
de Clara Brugada, que se vuelve otro actor dentro de las definiciones de las candidaturas, pero está también Martí Batres, y están, digamos, si me permites, en tono peyorativo, sino solo ilustrativo, el resto de los varones de Morena, pues que también quieren en el reparto alcanzar sus territorios. ¿Cómo ves la unidad frente al reto de las alcaldías, 16 alcaldías, las diputaciones locales y por supuesto el Senado? Pues, muy buenas noches. Yo creo que el tema de las candidaturas a las alcaldías pues se somete a lo que es una convocatoria que emitió Morena en días recientes. El día 13, 14 y 15 de este mes se abrió el periodo para solicitar un registro, el cual sabremos si se da o si se otorga o no a los que nos inscribimos el día 2 de enero, y posteriormente el día 23 de febrero se dará a conocer a partir del 2 de enero quiénes son los que están contemplados en las encuestas a las que se van a someter, y el día 23 de febrero se darán los ganadores, las ganadoras, y evidentemente que esto estará sujeto a las reglas de paridad de género que ha marcado también el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Evidentemente Perdón que te interrumpa, Fernando. A ver, el procedimiento más o menos lo conocemos, pero incluso ahí hay incluso dudas, porque no está muy claro en la convocatoria si, por ejemplo, va a haber encuestas para diputados federales. Eso no queda claro y puede estar más bien sujeto a negociación política. Ese es un dato. Y el otro dato es, se ha filtrado una lista ya por todos lados de posibles candidatos a las alcaldías, Fernando. Y ahí incluso, mira lo interesante, ponen el nombre del o las aspirantes y quién sería su respaldo político. Martí Batres, por ejemplo, en el caso de su hermana en Álvaro Obregón, el mismo Martí Batres en el caso de Gustavo Madero, con el senador Cravioto, en fin, ahí hay dos datos, más allá, digamos, del proceso formal. Sí, yo creo que evidentemente hay preferencias de tales o cuales personajes y actores políticos de la vida de la ciudad, ya sea dentro del gobierno, fuera del gobierno, incluso en el Congreso local. Lo que sí es cierto es de que por ejemplo, estas listas que han proliferado a través de las redes sociales ya han sido desmentidas por el presidente de nuestro partido, Sebastián Ramírez, como falsas. Sí quiero decir que, bueno, pues sí hay intención de afinidades políticas de quienes apoyaron a tal o cual aspirante a quedar, a participar en las encuestas para ser coordinadores de la Ciudad de México, y pues eso es algo que puede de alguna manera enrarecer el ambiente en el que está dispuesta la convocatoria, que se haga encuestas y que estas encuestas pues reflejen lo que es el sentir de la población en las diversas demarcaciones territoriales. Voy contigo, Federico, porque la unidad también es un tema que les preocupa ahí en Acción Nacional. Lo acabamos de ver con el tema de Rubalcaba y el Frente. Parece que acabamos de perder el contacto con Federico. Déjame entonces regresar contigo, Fernando, en lo que vuelve a restablecer su comunicación, Federico. Y déjame preguntarte, ya que estábamos hablando de afinidades, ¿qué va a pasar con las que o los que ahora llaman las viudas de Harfuch? Operadores políticos de la ciudad y muy fuertes, importantes. Ahí está Víctor Romo. Bueno, él está dentro de las listas que dice que ya desmintió Sebastián para ir por Miguel Hidalgo, pero está también Bejarano, el Nenuco, en fin, gentes que han sido operadores tradicionales en la ciudad desde el PRD. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Tú los ves con simpatía suficiente para poder aspirar a un cargo?
Yo creo que todo el mundo, quienes se apuntaron, tienen una simpatía, aspiran a ello, a un cargo. Creo que sí hay simpatías a través del tiempo de los que han sido referentes de alguno u otro grupo político previo a Morena. Sin embargo, me parece muy importante el proceso que se está dando a partir de que nuestra compañera Clara Brugada asume como coordinadora de los comités de defensa de la transformación en la ciudad y ahora como ya candidata única de la coalición, en el sentido de que quienes eran pues los otros participantes en la encuesta, nos hemos sumado o simpatizantes de, por ejemplo, de Omar García Harfuch, pues nos hemos sumado a una tarea que va más allá de una persona, que es lo de un proyecto en la ciudad y que hoy es encabezada por Clara Brugada. Voy contigo, Federico. No muevas mucho la cámara para que no te nos escapes, para que no se nos vaya la señal. Sí, sí, Oye, aquí estamos. Comentando sobre la unidad, Federico. Es un tema que evidentemente también importa al frente opositor. Acaba de vivir una pequeña conmoción con el caso de Rubalcaba, las amenazas de irse, porque no pudo participar en la contienda por la Ciudad de México. Es un asunto pues que ha llamado como otro que es un dato real, además de las amenazas de ruptura de él, y es que en esta negociación sobre la candidatura a la Ciudad de México, pues resulta que el PRI, un partido minoritario, un partido... Ahí estás. Perfecto. Ay, mira. Espérate, Federico, ¿sabes qué? Creo que traes apagado el micrófono, no te escuchamos. Ahí estamos. Ahí estás, perfecto. Bueno, entonces regreso. Al calor de las negociaciones, en la definición de las candidaturas, partiendo de la baraja que abrió el PAN con Santiago Taboada, pues resulta que uno de los que más ganaron en la negociación es el PRI de la Ciudad de México, un partido pues que en la Ciudad de México ha logrado mantenerse, pero resistiendo a la baja, como le está pasando en el país, pero aquí empezó antes. ¿Tú crees que en este juego de equilibrios y negociaciones políticas el resultado vaya a permitir tener la unidad de entrada en la Ciudad de México? Sí, yo estoy convencido que este proceso, aunque ha tenido como una montaña rusa, de pronto subidas y de pronto bajadas, nos va a permitir terminar con una unidad, porque lo que se está demostrando es que, igual como lo ha mencionado el ahora precandidato Santiago Taboada, tiene que ser un proyecto donde quepamos todos los que significan un partido político, sea PRI, PAN, PRD, sea la sociedad civil organizada, la no organizada, y es un proceso que va a ir poco a poco coadyuvando las distintas necesidades y que no nos interesa que de pronto el Vox Populi diga que hay alguien que se ve más beneficiado o alguien que se ve más perjudicado. La realidad es que somos ciudadanos, individuos que estamos peleando por una democracia en la ciudad, por una democracia en el país, y al ser un proyecto donde cabe todo, pues tenemos que organizarnos bien para que todos tengan la aspiración a la que deseen participar. Oye, pero por ejemplo Rubalcaba pues estará peleando por la ciudad, pero sobre todo está peleando por su candidatura, ¿no? Sí, pues mira, lo que ha demostrado el exdelegado, el exalcalde de Coajimalpa, pues es que no le está entrando a este proceso de unidad, este proceso donde se están concentrando todos los esfuerzos para que quepamos todos y que no tenemos que ir en el individualismo, en el egoísmo de una sola persona.
ha dicho de manera desafortunada que pues de ahora de manera de berrinche me voy y verán cómo vienen mis venganzas, cosa que algunos otros participantes de este frente pues le han volteado la cara y han demostrado que va primero la unidad y que esto no es un proyecto de individualismos, ni mucho menos de proyectos personales. Pues te están llegando un montón de saludos, Fernando. Saludamos también uniéndonos a su llegada y voy contigo ahora y preguntarte, tú aspiras a la jefatura delegacional de Azcapotzalco, ¿cierto? A la alcaldía de Azcapotzalco, así es. A ver, ¿cómo ves el arranque de las precampañas en términos de apoyo a Morena en la ciudad? Porque casi todos los sondeos los traen arriba. Sin embargo, recorre el temor de que vuelvan a sufrir una derrota como 2021. Bueno, creo que 2021 ya se quedó atrás. Hoy 2023 y lo que viene 2024 es otro momento político en el que se ha demostrado, por ejemplo, a nivel de la Ciudad de México, el gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, hoy precandidata a la presidencia de la República, pues con los resultados que se han dado en la ciudad, pues han mejorado las condiciones de vida de muchos de los capitalinos y, por ejemplo, en el caso de Azcapotzalco, pues los ciudadanos, a partir del ejercicio de gobierno de quien encabeza hoy la alcaldía, pues ya tienen un juicio para poder emitirlo el próximo año, que pues va a ser una evaluación al gobierno actual de Acción Nacional en nuestra alcaldía. Y, por ejemplo, el día de ayer estuvo con nosotros en Azcapotzalco, justamente arrancando su precampaña, la precandidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y donde hubo una demostración unitaria de los actores políticos de aquí de nuestra alcaldía. Asistimos con toda disposición a estar en este activismo político en favor de que se refrende el triunfo en el 24 en la jefatura de gobierno. Federico, arrancan abajo algunas encuestas entre 12, 13, 14 puntos, el Heraldo, el Financiero. Lo mismo si miden a la candidata que si miden al partido. Sin embargo, ayer le escuché a Taboada decir que los sondeos y las encuestas no están reflejando lo que él está viendo en la calle, que ve en la calle mucho enojo, mucha molestia. ¿Tú ves eso también? Sí, coincido con lo que dijo Santiago Taboada. La realidad es que las encuestas, como nos ha sucedido en otros ejercicios electorales, arrancan siempre con muchos errores. El mismo ejemplo se dio cuando en el 2021, cuando no daban a la alianza más de 2, 3 alcaldías, y la gente salió a votar, a demostrar este disgusto que tenía, que de pronto, pues en una encuesta, en domicilios, en teléfonos, no pueden ser bien medidos, porque la mayoría de la gente, pues trabaja, es esta famosa clase media que el presidente denigra y que dice que se vuelven la parte mala de la sociedad. Y pues si tú estás en tu trabajo, si no estás en tu casa, en un horario como todos salimos a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, estas mediciones se vuelven imperfectas. Lo que es real es caminar por las calles y escuchar a la gente decir lo arrepentidos que están por haber votado por Morena, y luego haber cambiado en 2021, y todas las palabras de aliento que nos dicen para que podamos cambiar la realidad que están viviendo. Yo estoy convencido que estas encuestas, pues ahorita no dan un reflejo claro de lo que está pasando, y pues nada más falta caminar tantito las calles, sobre todo las alcaldías donde están gobernadas por Morena, y escuchar a la gente. Falta de servicios, falta de seguridad, falta de atención,
Y eso se va a reflejar, como se reflejó en el 2021, en el cansancio de la gente y en el voto de castigo que vendrá hacia el frente para demostrarles cómo se gobierna y se gobierna mejor. Fernando, el diagnóstico de 2021 fue la clase media abandonó a Morena en la ciudad, pero lo que es cierto es que también una cosa que afectó la votación de Morena en la intermedia fue que incluso en las zonas populares hubo muchos distritos, circunscripciones en las que tuvieron una menor participación que lo que habían tenido en 2018. ¿Qué es lo que tiene que hacer Morena para superar el bache del 21? ¿Tirarse para la clase media o buscar a través de la movilización o de otras estrategias volver a levantar esa participación que también se redujo en muchas de las zonas? Bueno, yo creo que la participación se redujo a nivel general. Hablar de caer en supuestos debates de que si la clase media o no es la clase media, creo que es una discusión, es una entelequia. Creo que Morena en la ciudad a partir del 2018 ha gobernado para todos, a todas las clases, desde la clase baja hasta la clase alta. Ha habido oportunidades para aquellos que hacen negocios en la ciudad, ha habido oportunidades, ha habido también apoyos para aquellos que buscamos abatir el rezago social que existen en zonas marginadas de la ciudad. Es evidente que sí hubo ciertas consideraciones de carácter político al interno de Morena para considerar tales o cuales candidaturas que probablemente no fueron las más adecuadas en su momento, pero y esto pues propició que tuviéramos un retroceso en algunas de las alcaldías. Sin embargo, por ejemplo, al preguntar hoy en Azcapotzalco qué es lo que opina la gente, pues están en estos 2 años de gobierno de otro partido, pues nos dicen exactamente lo mismo, ¿no? De que aquí no se ha visto por los servicios públicos, hay falta de atención a la gente en el alumbrado, en el pavimento, en la limpieza, pues en aquello que es competencia de las alcaldías, ¿no? Entonces yo por eso digo que el 24 pues va a ser una evaluación de los gobiernos, y ahí creo que con lo que se ha venido desarrollando en la ciudad a partir de políticas públicas implementadas desde el gobierno de la ciudad a partir del 2018, pues otra cara política se le va a ver a la ciudad. Federico, el 2021 dejó una línea divisoria que se ha prestado al discurso político entre el poniente y el oriente, como si se tratara de una muralla imaginaria que divide a la ciudad, en el que un lado estarían los que favorecieron al frente opositor y del otro lado los que apoyarían a Morena, sus fuertes bastiones y reservas de votos de Iztapalapa, Gustavo Madero. Pero la verdad es que tú encuentras clase media en ambos lados y encuentras también zonas populares en ambos lados, y ahí nomás hay que darse una vuelta por Álvaro Obregón. Sin embargo, el Frente ha insistido en esa división, en que esa división existe. ¿Es posible querer gobernar la ciudad pensando que hay una división de esa naturaleza o con estrategias para, digamos, capitalizar esa supuesta división? Nosotros nunca hemos dicho que hay una división por clases sociales, por supuesto que no. Como bien dices, en cada una de las realidades de las alcaldías hay una relación, hay distintas clases. En Miguel Hidalgo puedes ver una colonia como Lomas y de pronto puedes ver otra como La Pensil o la Nueva Buenos Aires, y nunca hemos dicho eso. Lo que sí decimos es que la frontera o esta línea divisoria lo que marca claramente son los buenos gobiernos contra los malos gobiernos. Los gobiernos que ven por una ciudad que tenga todos estos servicios impecables contra
los gobiernos que solamente acotan a su electorado con programas sociales y que hacen que el electorado no vea más allá por un buen gobierno, sino por este tema de necesidades. ¿Existe la línea? Por supuesto. Basta recorrer Benito Juárez con las acciones de Santiago Taboada, que cabe mencionar que él generó la política pública Blindar BJ, que después se replicó en las demás alcaldías que gobierna el Frente, Álvaro Obregón, Coyoacán, Azcapotzalco, y que este programa de seguridad de proximidad ayudó a que la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograra jugar con los números donde dice que ha bajado el impacto delictivo, ¿no? Por el otro lado, cuando te vas a las delegaciones, alcaldías en el oriente, pues tú puedes medir cómo en el tema de seguridad, pues nos dejan mucho que desear, con todo, que tienen centralizada la seguridad con el gobierno. No solamente ese programa, cuando también el presidente López Obrador canceló las estancias infantiles que mucha falta le hacen a las madres solteras, Santiago Taboada también la rescató y ha sido un programa muy exitoso, porque ¿cómo puedes esperar que vuelva a crecer la economía después de la pandemia cuando exiges que una mamá vaya a trabajar y con quién deja a los hijos? Entonces habían dicho en alguna mañanera que lo dejaran con los abuelitos, parecía de broma, ¿no? De risa. Lo que se tiene que hacer son políticas públicas como las estancias infantiles, como los CENDIs que se mantienen en Benito Juárez, y ayudar a la población. Esa es la diferencia, esa es la línea que divide a los buenos gobiernos contra los gobiernos que solamente ven a la gente y mantienen la pobreza y la ignorancia para ganar elecciones. Antes de ir con Fernando, nada más un apunte. ¿Qué inversiones importantes ves en el Poniente en los últimos 3 años? Inversión pública de infraestructura. Se ha invertido en universidades para la mujer, en CENDIs, se ha invertido en el tema, bueno, a medida después de la pandemia, se generó un programa para la reactivación de los espacios mercantiles. Nos peleamos para ayudar con las leyes para que estos pudieran reactivarse. Y ahora en Álvaro Obregón, igual con el programa de Blindar BJ y la inversión que se le da a los policías comprando patrullas, cámaras, luminarias, mejorando algunas zonas donde se había invertido en escaleras eléctricas para subir todos los cerros, ahora ya se están mejorando. Entonces, es una lista interminable de cómo se invierte el dinero para mejorar la calidad de vida de cada una de las alcaldías. Fernando, ¿cómo ves la repartición de obra pública, infraestructura e inversiones en la ciudad? En el Poniente la verdad es que se ve poco, pero dime, en el Oriente se ve un montón. ¿Eso es porque han sido gobiernos morenistas? Estoy pensando en Iztapalapa, las utopías, la construcción de espacio público y otras alcaldías de esa zona. ¿Qué opinas? La obra pública, evidentemente, estamos hablando aquí de puntos de vista diferentes, ¿no? La obra pública, por ejemplo, en el Oriente, si bien es cierto, hay cosas, hay obras importantes como lo que es el cablebús, lo que es el trolebús elevado, lo que son más líneas del metrobús, más extensiones, pues pero los programas sociales primero son para todos los que viven en la ciudad. Por ejemplo, esto de Mi Beca para Empezar, que es la primera entidad de la República donde se da, de niños de kinder a secundaria, justamente como sucedió a nivel federal, el Partido Acción Nacional se opuso a que se modificara la Constitución para que el programa de apoyos a adultos mayores estuviera plasmado en la Constitución. Aquí en la Ciudad de México se abstuvo de votar a favor de que los niños que asisten a el kinder, a la primaria y a la secundaria tuvieran un apoyo, y esos apoyos son universales, no son por zonas de quienes son más marginados, menos marginados, son por zonas geográficas. Lo del alumbrado, todas las alcaldías compran alumbrado público. Por ejemplo, en Iztacalco, los últimos 3 años se sustituyeron más de 24,000 luminarias de aditivos metálicos por LEDs, y esto hoy representa
más de 20 millones de pesos de ahorro que se han destinado a obras de infraestructura. O sea, hay cosas que todos los gobiernos de cualquier índole, sea verde, blanco, rojo, guinda, el que sea, pues son obligaciones, no hay que jactarnos de esas cosas. Yo creo que aquí hay cosas sobresalientes en la ciudad, como son cosas, como es la obra de la movilidad, y la movilidad es universal. La movilidad que se da en el metro, la movilidad que se da en el metrobús, la movilidad que se da a través del tren ligero, que se da a través de los tranvías, de los trolebuses, todo eso se ha reconstituido, se han sustituido unidades al 100% de los trolebuses, en fin. Entonces, eso no es ninguna ninguna situación para una clase social en lo particular, se gobierna para todos y evidentemente ese sí es una política pública que consiste en que esta ciudad tenga mayores formas de movilidad y que sean placenteras. Hoy tenemos que se está reformando rehabilitando varias líneas de el metro que habían tenido un rezago, se va a continuar con ello. En fin, por hablar de la movilidad, por hablar también de en otros momentos se han rehabilitado parques públicos que están en tono con la sustentabilidad, y eso ha sido en el norte, en el sur, en el poniente y en el oriente de la ciudad. Federico, ¿qué es lo que esperas de campaña para 24? ¿Una campaña más bien de movilización, cuerpo a cuerpo, lucha de tierra? ¿O estás pensando en una campaña sucia en redes sociales, ataques? Y lo digo pues porque uno de los flancos más débiles que ha tenido el PAN en la ciudad ha sido las denuncias sobre la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez. Tú eres de Benito Juárez. Ayer mismo lo preguntábamos al propio Taboada. Él sí espera que vengan revelaciones, aunque las rechaza y piensa que son más bien, digamos, ataques de guerra sucia. Sí, por supuesto. No esperamos nada menor a toda esa guerra sucia que ya se ha dado, inventando carpetas de investigación, generando persecución política. Y lo que nos toca a nosotros es competir por las mentiras que dicen todas las personas que están en Morena, ¿no? Escuchaba ahorita al concejal decir los temas de movilidad. Yo lamento mucho que no traiga buena información, porque desde que se cayó la línea 12 no han logrado salir adelante con el tema de la movilidad. La línea que están arreglando lleva un retraso, la tenían que entregar desde mayo, y la parte que ya entregaron se para cada 15 minutos. Entonces hay que usarla para saber qué vamos a defender y no caer en todas estas irregularidades que luego defendemos como mentiras. El día de ayer falleció una muchacha que iba en una bicicleta, la mató el transporte público porque no han logrado darle infraestructura a la ciudad para que nos podamos mover bien todos, ¿no? Decían que primero los pobres, dense una vuelta por Iztapalapa en el eje 5 para que vean el abandono que se tienen de las calles para la movilidad de las ciclovías. Yo mismo presenté un punto de acuerdo exigiéndole a la Secretaría de Movilidad que le invirtiera tantito dinero. Le pedí a la alcaldía de Iztapalapa que retirara a unos invasores que hay en ese carril para que podamos transitar, que regulara una zona de pipas que hay por allá. ¿Y saben qué hicieron? Pues caso omiso, porque los invasores son el electorado que los mantiene gobernando ahí. Entonces esa presunción de que se hacen las cosas bien, pues yo no la entiendo. Luego dicen que el PAN se pone en contra de las cosas en la ciudad. Oigan, pues esto es muy simple, es de números. La mayoría en el legislativo lo tiene Morena y sus aliados. Ellos solitos pueden sacar cualquier ley. Entonces no engañen, porque si quisieran sacar cualquier ley y ponerla de manera constitucional, ya lo hubieran hecho. Pero quiere decir que hay otros intereses para seguir jugando con esta cortina de engaños. Entonces, nosotros, regresando al tema de las campañas, vamos a seguir con esta línea, desmintiendo todas las cosas que ¿Pero crees que va a ser sobre todo una campaña de tierra o va a ser una campaña de aire? ¿Para qué se está preparando el PAN de la ciudad? Nos estamos preparando para ser perfectos en todo lo que significa una campaña.
Vamos a cubrir todo el porcentaje de las secciones en cuanto a los casillistas. Vamos a lo mejor no vamos a movilizar igual que nuestros compañeros que tienen el gobierno, porque nosotros no contamos con todos estos apoyos sociales que ocupan electoralmente, pero estamos seguros que va a haber una movilización silenciosa, como la que ya se ha estado marcando desde la Marcha Rosa. Todas esas personas que están en contra de que se aparezcan en el INE, les garantizo que no nos vamos a tener que movilizar y ellos ya saben por quién van a votar. Nosotros vamos a tener que estar defendiendo y dando propuestas de qué es lo que verdaderamente se tiene que hacer en la ciudad para que todos podamos vivir mejor. ¿Cómo ves, Fernando? ¿Qué esperas? ¿Movilización territorial, guerra aérea, redes sociales, guerra sucia? ¿Para qué te estás preparando? Pues yo creo que hemos sido durante estos 5 años hemos sido parte de la guerra sucia de aquellos que perdieron el poder en el 2018, tanto a nivel federal como a nivel de la Ciudad de México, y evidentemente que se afectaron seriamente sus intereses económicos y han implementado guerras sucias en los medios de comunicación, diciendo, por ejemplo, como aquí, ¿no? Queriendo desmentir lo que son realidades. Bueno, pues si no es una realidad que se entregaran cientos de trolebuses para mejorar la movilidad, entonces, ¿qué es? Si se entregaron nuevos vagones de tren para el tren ligero, entonces, ¿qué es? No es para mejorar la movilidad que hay en la ciudad. Por ejemplo, aquí el diputado maneja un concepto como si hubieran descubierto los gobiernos panistas el concepto de proximidad en la seguridad pública, cuando la policía de proximidad desde que era gobierno y era regente el Partido Revolucionario Institucional, se manejaba la policía de proximidad, que son a través de los sectores policiales. Lo único que manejan y hoy quieren sobresaltarlo, pues es la contratación de policía auxiliar, que la mayoría de los alcaldías tienen policía auxiliar que dedican tanto a custodiar sus instalaciones como para también acciones en la vía pública. Entonces, bueno, pues eso no es ninguna novedad, eso existe desde que existe la Secretaría de Seguridad Pública, no es ningún concepto de innovación. Innovación, bueno, pues son las técnicas policiales que se han estado utilizando sobre inteligencia y de detención, por ejemplo, de los feminicidas y también de prevención de delitos, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí vamos a vivir guerra sucia, pues de aquellos que no les favorecen las encuestas, ¿no? Porque no es decir, es que estas encuestas del día de hoy, pues como no son favorables, pues no son las que nos gustan, pero pues las que nos van a gustar son las del próximo año, o a lo mejor las que nos gustan son las de aquellas encuestas en el 2000 donde nos dieron el triunfo, o en el 2006 donde le arrebatamos el triunfo a la oposición. Federico, un punto que también me importa, que es interesante, que puede ser un factor importante en el 24, es el papel que va a jugar Movimiento Ciudadano. Hoy está, según los sondeos, en un lejano tercer lugar. Czartoryski creo que está en cerca de 9%, es más o menos el promedio que le dan distintas encuestas. Y aunque es un lejano tercer lugar, pues es casi la diferencia que marcan algunas encuestas entre Clara Brugada y Santiago Taboada. ¿Qué temes o qué crees cómo va a funcionar el voto MC? ¿Va a dividir o va a quitar votos al frente? ¿Va a afectarlo? ¿Hasta dónde? Pues mira, no voy a dar una consideración personal. Con Movimiento Ciudadano en el Congreso hemos trabajado de la mano para hacer oposición, y en esta elección yo quiero apelar a la voz de una de las personas militantes de ese partido, gobernante de una alcaldía por ese partido, y que él dice
que Movimiento Ciudadano no debería de candidatearse ni para la presidencia ni a ninguna candidatura de gobierno, porque lo único que hace es dividir a la oposición y que está ayudando al oficialismo. Esto lo dijo el alcalde de Monterrey, está ahí en las entrevistas, Colosio lo dijo, y eso es lo que yo creo que Movimiento Ciudadano debe de considerar. O sea que sí les afecta. Si haces eco de lo que dice Colosio, es que te parece que sí les puede afectar. Sí, yo creo que están jugándole a ayudar al oficialismo. La misma candidatura presidencial de Samuel, pues lo único que va a hacer es dividir el voto del frente. Yo creo que lo podemos recuperar en el momento que vengan las propuestas, y estoy convencido que hay una sociedad muy consciente, muy pensante, muy analista, que va a lograr definir cuál es el voto útil y no tirarlo a la basura con Movimiento Ciudadano. Y creo que, y voy a apelar en todo lo que sea esta campaña, a la conciencia de Dante Delgado, de Chertorivsky y de todos los candidatos de Movimiento Ciudadano a sumarse a esta batalla que estamos dando, a esta guerra de oposición, porque si no, las cosas van a seguir igual de todas las cosas que se quejan, igual de todas las cosas que denuncian, y no va a haber ningún cambio. Entonces hay que participar y estar del lado correcto de la historia. Ya me voy, se me acaba el tiempo, voy cerrando. Fernando, el DF, la Ciudad de México, perdón, es un escaparate de la política nacional. ¿Cómo crees que afecte a la candidatura de Claudia Sheinbaum digamos, el accidentado proceso en la Ciudad de México, que finalmente se saldó con la definición de Clara como la candidata, pero que dejó afuera al ex secretario de Seguridad Pública, pues nada menos de la candidata, y al que se identifica con la opción que ella estaba tratando de impulsar? ¿Cómo crees que le afecta? Pues yo creo que no hay una afectación negativa, al contrario, creo que hay se ha visto justamente en las encuestas que ha sido positiva, porque quienes contendieron en la ciudad por esta aspiración de ser precandidatos a la jefatura de gobierno han logrado cerrar filas con nuestra compañera Clara Brugada, y aquí sí hay unidad, no hay una fragmentación, porque bueno, se le preguntó a la gente mediante las encuestas quiénes eran los más aptos y adecuados para llegar. No fue una imposición popular en la que se definiera tal o cual candidatura, y que esa decisión popular pues lo único que hace es fragmentar. Aquí salimos más unidos. Hoy las encuestas nos están dando la razón, y de ahí para el Real así se van a mantener. Yo creo que Movimiento Ciudadano también ha jugado un papel importante en la vida democrática del país. A quienes eso les afecta, pues apelan a que divide a la oposición, pero pues también el mismo presidente de Movimiento Ciudadano ha dicho que cómo va a hacer coalición con los mismos partidos a los que ha combatido siempre, ¿no? Que es el PRI y el PAN, que son aquellos partidos que dejaron maltrecho a nuestro país por 40 años de sus gobiernos, y que hoy estamos transformando tanto a nivel federal como aquí en la Ciudad de México, y que tenemos amplias posibilidades de recuperar varias alcaldías. Bueno, la verdad, Fernando, es que el candidato de Movimiento Ciudadano ha hablado no solamente, sí, del PRI y del PAN, pero habla en general de la vieja política, y incluye también a Morena. ¿Coincides? Pues aquí han confluido, como es un movimiento amplio, pues ha confluido gente de diversas tonalidades, diversas vertientes políticas, y no todos hacen, no todos ayudan, ¿no? Hay algunas sumas que restan, y evidentemente que seguramente a eso se refiere. Federico, un tema que tiene que ver, por supuesto, con la ciudad, y es, pues finalmente, el acuerdo, ese viejo acuerdo que había con el PRI, de que desde el año pasado que ellos
llevarían mano en el Estado de México y el PAN en la Ciudad de México acaba por imponerse porque pues, la candidatura única de Taboada, un candidato del PAN, refrenda aquel viejo acuerdo, independientemente de que Taboada vaya arriba en las encuestas. El asunto, por supuesto, ha tenido impacto dentro del propio frente, y la pregunta es ¿hasta dónde eso crees que puede afectar la candidatura de Xóchitl Gálvez, que muchos la ven muy sola, bastante desligada de los partidos del frente, poco acompañada, un poco abandonada? ¿Tú coincides con esa valoración? ¿Tienes esa percepción? Bueno, número uno, el tema de la candidatura de Santiago Taboada se genera a través de un acuerdo, pero con unas encuestas ya muy marcadas. Aquí no subimos encuestas donde gana uno y subimos al que perdió. Hay un acuerdo de cómo se van a siglar las candidaturas. Había un proceso ya muy enmarcado, pero se tomó la decisión desde las dirigencias, entendiendo que el desgaste y los tiempos nos iban a ganar para poder salir con un candidato que iba a ser muy claro, iba a ganar. Esto no va a debilitar la campaña de Xóchitl. Yo estoy convencido que ahora está en un mecanismo de ajuste porque los tiempos estuvieron muy extraños, le detuvieron el tiempo, tuvo que hacer el informe del Senado y va a volver a tomar vuelo. Y ahora con nosotros en la ciudad, teniendo un candidato único, se va a ver la suma de todos los esfuerzos y estas confusiones que había de pronto para que en las encuestas, estas que dicen que son muy válidas, esperemos tantito a febrero cuando vean que el frente tiene un solo candidato y van a ver qué tanto despunta el candidato Santiago Taboada y de la misma manera la candidata a la presidencia Xóchitl Gálvez. Pues ahí está Federico Chávez, diputado del PAN. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por participar en el programa. A mí ya se me acabó el tiempo, pero te agradezco mucho tu participación. Muchas gracias. Igual a Fernando Rosique, consejero estatal de Morena, Ciudad de México. Muchas gracias, Fernando. Un placer haberte visto. Gracias, igualmente, José. Buen día, diputado Federico. Gracias. Muchas gracias a los dos. Un gusto. Gracias, Fernando. Hasta luego. Gracias, José, José, por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Lo espero el próximo martes, como todos los martes y jueves acá, a las 19 horas. Mientras tanto, tenga un buen fin de semana, páselo bien. Y sintonícenos, nos estamos saliendo por WOW TV, canal digital a nivel nacional, por Generación Plural en el Sureste y por mis redes. Ahí puede, en caso que no lo haya visto o quiera ver la repetición, encontrarlo en YouTube, en Twitter o en Facebook. Y pues que tenga un buen fin de semana, que lo pase muy bien. Abríguese, el frío que está haciendo en la ciudad está cayendo crudo, pero pues le deseo un muy buen fin de semana y gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa, el que nos permite hacer la conexión y extender esta conversación. Le recuerdo, suscríbase a mi canal de YouTube, vamos subiendo. Si se suma, pues podemos hacer esta conversación más grande. Y pues ya, me voy, que les vaya muy bien. Buena tarde, hasta luego, buen fin de semana, adiós. Hasta luego.